Primero darles a todos la bienvenida, agradecerles que nos acompañen hoy. Es raro que en el Instituto Nacional Irigoyen hagamos una convocatoria un día lunes. En general hemos sido siempre partidarios de los martes, miércoles o jueves para las sesiones públicas fundamentalmente, que tienen el objetivo de la difusión de la actividad de la institución, fines de extensión cultural, interacción con otros ámbitos, ya sea de estudios o universitarios o cívicos. Pero hoy es un día especial porque hoy hubiese cumplido 94 años Farrucho, porque había nacido, digo bien, el 25. Era del 25. Hagan las cuentas. Acá llega la gente. Yo toda esta introducción que estoy haciendo. Liliana, adelante, Liliana. Liliana, todo porque Félix me mencionó el cumpleaños de don Félix. Como dice la hermana, en 1925, es decir, dice que cumplieron 94 años. Sí. Bueno, pero también es el año en que hace una década lo hemos perdido de alguna manera en lo físico, porque su obra, esa que nos cautivó a todos, de un extraordinario escritor, de un gran cuentista, en todo sentido una figura relevante y les diría casi rayar en el procerato patrio, a los que él dedicó su vida de historiador. Pero también tenemos la suerte de que hemos invitado a mucha gente, muchas presencias. Es un grupo muy lindo el que se ha formado. Es un grupo de muchos amigos, colegas, de distintos ámbitos. La idea era no convertir esto en algo excesivamente solemne y ceremonioso, sino recordatorio y celebratorio de todo lo que, casi todos los que estamos aquí. Debe haber una luz con un falso contacto. Es esa allá. Es esa allá. No, es acá, si toco un poco acá, es acá el estudio. No tocar ahí. En la relación con Farrucho. Hay asiento allá, por favor, no se queden parados. Así es Alfonsín. No, pero no pido. Por suerte no. Ojalá que no, por favor. Adelante, Roberto, Mónica, dos lindos asientos allí en primera fila. La profesora más linda que... De algún modo también tenemos que hacer honor a quien hoy vamos a referirnos a él. Yo creo que también, para no alargarlo con una introducción ceremonial, yo quiero compartir un pequeño cuento que tiene que ver con la primera vez que lo vi. De frente, físicamente, mano a mano. Era alumno de Carmín Medrano por ese entonces, que está acá sentadita, mi profesora de castellano en el Nacional 7, Juan Martín del Corredor, y era el 83. La feria del libro del 83 sería abril, entonces, feria del libro, marzo, abril. Paciente Josefina que sabe más todavía. Qué feria, ¿no? Con olor a choripán, pero mucho más auténtica. Y en la naciente democracia, ¿no? Esa incipiente democracia. Recorrí la feria y mi padre me regala, porque yo ya venía por la cuestión del radicalismo, el liderazgo emergente de Alfonsín, la convocatoria democrática de Alfonsín, pero también había alguna raíz, también había que profundizar. Y me regalan en el stand de la editorial de Belgrano, de la Universidad de Belgrano, esta edición de Irigoyen. Y emocionado por el libro, camino unos metros y lo cruzo a don Félix Luna, que no era todavía don, porque era joven. Y era algo que hacía el programa de televisión, todo es historia en televisión, si no me equivoco, en el canal 7. Hola Facundo, gracias, bienvenido. Una casi con vergüenza, ¿no? De un amigo. Y gira sobre sí mismo, 180 grados. Sí, mucho gusto. Entonces le digo, de María, le digo, sí, por supuesto. Y estampa su firma, charlamos un ratito, digo, oye, gran figura. La verdad que yo sabía poco, sabía mucho de Alfonsín, porque era la crítica de todo joven radical. A Diego cordialmente, en 1983, acá queda el testimonio.
Esta fue la primera vez que lo vi. Bueno, la democracia, los jóvenes que nos lideraron, a los que éramos un poco más jóvenes que ellos, mucho. Pero bueno, bueno, se cuenta. Me vas a ayudar porque yo en matemáticas siempre fui muy mal. Y la verdad que eso fue un punto de inicio de algo que explica muchas cosas. Explica que yo me haya reafirmado como radical a partir del conocimiento de la figura, pero también de la conducta, del ideal, de la obra política y político. Es decir, encontrar los basamentos que daban fundamento a una identidad partidaria, más allá de lo meramente electoral o del carisma indiscutido e indiscutible de un liderazgo como el de Raúl. Y no nos fuimos más desde ese lugar, estábamos parados con orgullo y con gran satisfacción. Por suerte la vida me deparó la posibilidad de tener más trato con él, porque era muy fácil llegar a Félix. Uno no lo veía tanto en su sapiencia, en su conocimiento, en su capacidad de pulsar lo popular, ¿no? Todo esto que se ha dicho acá, la payada, la misa criolla, agarrar la guitarra. Bueno, eso que él mostró incluso siendo funcionario, siendo secretario de Cultura en el Teatro Presidente Alvear. Fíjate vos qué lujo la democracia se podía dar de convocar como secretario de Cultura a una figura como Falucho Luna. Cuando nos terminamos yendo del gobierno en 1989, en un comité de la juventud que se ganó por muy poquitos votos, yo estuve en esa mesa, que ganó por supuesto muy poquitos votos, me encomendó una tarea para la cual también tuve la suerte de conocer a María, que era la de armar una comisión de homenaje al centenario del radicalismo, de la revolución del 90 y del radicalismo. ¿Te acordás? Entonces yo fui a buscar al escribano Ponte, que era el presidente de este instituto en ese entonces, que era un instituto no nacional, entonces era un instituto privado, Eduardo Bautista Ponte, que fue presidente de la Academia Nacional del Notariado, a Eve Clementi, que había sido tan generosa siempre conmigo, con los que nos acercamos, pero una militante del partido también. Y bueno, a María, por supuesto, referencia insoslayable, y nos dijimos, vamos a jugarnos la patriada de invitarlo a Félix Luna. Y fue, por supuesto, por intermedio de la señorita que atendía el estudio de la calle Reconquista, y allí en ese lugar increíble, porque estabas en el medio del microcentro y sin embargo sentías que estabas en el medio del campo, todo verde, la entrada, el subir la escalera, escuchar a los pájaros. Y ahí estaba Félix Luna y nos recibe un grupo de jóvenes, que estaba el presidente, el vicepresidente. Como habíamos convenido en la entrevista, empezamos. Increíble es que Félix Luna se acordaba de los nombres de todos. Estaba charlando, ¿qué sabe, Diego? Yo le decía a Daniel, se acordaba de todos. ¿Por qué no buscan que sea un poco más abierta, más plural esta comisión? Por ejemplo, convocando a Fernando Barba o al socialista Víctor García Costa. Fíjense la visión, además, lo que nos dejaba como enseñanza. Si vamos a homenajear a la revolución del 90, al nacimiento del radicalismo, ampliemos capacidad de compartir Además, el motivo lo acreditaba. En la revolución del 90 habían estado Juan B. Justo, Lisandro de la Torre. Conclusión: armamos esa comisión, nos ayudaron, tanto María como don Félix. Nunca le dije Falucho como corresponde, porque una distancia propia de la jerarquía de la persona a la que nos referimos, y Falucho siempre estuvo para esas cosas. Entonces, hoy digo Falucho desde la distancia y el respeto, pero en ese momento siempre estuvo, nos acompañó, nos ayudó. Fuimos ahí también a buscarlo en el recuerdo de su primigenio paso por el Instituto Irigoyeniano, cuando escribe la biografía que después se hace bestseller. Esta es una edición vieja, pero se sigue editando todos los años, cada 2 años hay una sudamericana siempre, ¿no? Lo sacan. Bueno. Y en ese entonces también, acompañó un poco el resurgir de este instituto, se sumó claramente al emprendimiento de convertirlo en Instituto Nacional, así como también se había sumado Raúl Alfonsín, por el cual llegamos al bloque de senadores radicales que presentó el proyecto que lo convertía en Instituto Nacional, porque resulta que
a la vuelta de los 100 años, 100 y pico de años en ese entonces, 110, 120, el radicalismo no tenía un instituto nacional para una de sus figuras más fundamentales de la historia argentina, a la que precisamente Luna, con su biografía encomendada en un concurso del Instituto Irigoyeniano en los años 50, lo había convertido prácticamente, como decíamos, en un bestseller, pero fue una fuente de información y de difusión doctrinaria e histórica vital para la tarea del trabajo político de todo partido político. Y el radicalismo siempre tuvo ese pecado venial de que leen poco en general los radicales, escriben menos. Y hablan mucho. Y hablan mucho. Conclusión, don Félix hizo una tarea militante por la causa, que después su derrotero personal no se atuvo solamente a la pertenencia a un padrón de afiliados, pero siempre fue esencialmente, en todo y hasta el fin, más radical que muchos otros, aunque fuesen afiliados. Así que ese cariño y ese respeto y esa deuda de amor y de cariño de cualquier aprendiz de temas históricos se la deberíamos tributar en un lugar al que él de algún modo hizo también aportes sustanciales, fundamentales, que todavía hoy nos obligan y nos comprometen como institución dedicada a los estudios académicos, históricos, de investigación y sobre todo de difusión. Así que mi agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos hoy, sobre todo a María, que se sumó con un gran entusiasmo y además hasta le cambió la impronta a lo que habíamos pensado originalmente hacer, muy fundamentalmente a Felicitas, que acogió la idea con mucho cariño y con este compromiso que la trae, aún hoy no sintiéndose del todo bien, pero acá está, firme, para recordar a papá, siempre dice ella, papá. Y yo eso, a mí se me grabó mucho ese cariño, porque las veces que los visitaba veía que esa cosa paterno-filial estaba siempre muy presente. Y entonces todo eso nos deja un ejemplo también respecto de cuáles son las actitudes en la vida que tenemos que tener, ¿no? Y los que tuvimos la suerte de presenciarlo de cerca, podemos decir que también nos sentimos satisfechos por eso y poder compartir también el amor que se sentía toda la familia, y no dejamos de recordar a Felisa, que siempre andaba por ahí, su presencia estaba siempre ahí sintiéndose desde el lugar que ella eligió. Y cada vez que escucho la samba de usted también, me termino emocionando yo, como un gil. Bueno, muchas gracias. María, le voy a pedir que empiece ella, que es la que tiene más apuro. Sí. Ya ganamos. Facundo lo vamos a invitar a que dé unas palabras, porque como es el internet. Perdón. Para arriba de la... Primero que lo conozco a Falucho desde, no conocerlo, pero sé de él desde muchos años. Yo tuve varios privilegios en mi vida. Uno, el de ser hijo de mi padre, que era un gran lector, haber encontrado una biblioteca siempre a disposición. Bueno, y los libros de Falucho estaban desde el primero al último, desde el momento que salían. Pero a mí me entró por los oídos. Yo tenía 12 años cuando fue el lanzamiento de Los Caudillos y por supuesto mi padre lo compraron inmediatamente, y yo me llamo Facundo porque soy descendiente de Quiroga. Entonces se imagina, si un tipo escribe de Juan Facundo, el hombre más valiente que ha visto el mundo, yo que me llamo Facundo y que soy descendiente de Quiroga, me llamó la atención, y la verdad que lo escuché durante horas, no solamente esa canción, el romanticismo de Pancho Ramírez y su Delfina, las virtudes cívicas, esa idea de que el dedo de Alem era un mensaje a la República, a la posteridad, muchas cosas, esa sugerencia de que Rosas tenía los ojos azules con reflejos colorados y marcaba contradicciones que siempre me acompañaron en la reflexión y me permitieron ser muy crítico del personaje tan polémico como hacía Falucho. O sea que desde chico en mis oídos me entró Falucho por los oídos, y luego me entró por la lectura. Fui leyendo sus obras, me pareció siempre muy interesante, un divulgador
riguroso, sobre todo en un país donde los divulgadores no han sido rigurosos y han sido muy propagandistas. Pero ya conociéndolo, quiero contarles que cuando yo fui intendente a los 32 años. Y ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires a los 32 años es una responsabilidad. Y cuando Alfonsín, que tuvo una gran generosidad para darme libertad en la elección de mis colaboradores, me pidió que dejara a 3. No me dijo, ni siquiera que los dejara, me dijo, así con la picardía que caracterizaba a Alfonsín: bueno, mira, está el gabinete de Sagué, vos tenés la libertad de hacer lo que quieras. Te digo que yo nombré a 3, le pedí a Sagué que designara a 3, uno de ellos era Falucho. Y Falucho tenía en su equipo a mi querido amigo Chanin Chausti, acá está Eugenio, su hermano, y bueno, ahí lo empecé a tratar. Y otro privilegio de la vida fue un hombre joven con semejantes responsabilidades, tener la posibilidad de dialogar con un hombre mucho más maduro, con mucho más experiencia, con una visión desde adentro, pero un paso atrás, digamos, porque Falucho era funcionario del gobierno, pero estaba siempre un paso atrás, con una perspectiva que escapaba a la mirada sectaria que en general asumimos los que asumimos una función pública, una cosa muy abierta, muy interesante. Nos juntábamos todos los miércoles en el gabinete a comer puchero, y una de las cosas atractivas que tenía juntarnos e intercambiar información era poder hablar con Falucho de algunas cosas. Estaba escribiendo Roca. Entonces, lo primero que quería decirles es que para mí fue un privilegio de la vida que me haya acompañado en la gestión Falucho. Hizo 2 cosas geniales, contraculturales. Uno, que nos salió mal, que fue, sacamos una ordenanza para designar la ciudadana ilustre a Mafalda, cosa que el Consejo Deliberante rechazó porque los ciudadanos ilustres tienen que ser personas, diría el nuevo Código Civil, personas humanas. Y por suerte, luego el tiempo enmendó nuestra dificultad y fue declarado ciudadano ilustre Quino. Y la otra fue esto que se mencionó, de cuando nos sorprendió con esa payada inaugurando el Congreso Rioplatense de Payadores, que fue un momento, la verdad, espectacular. Y yo sé que a él le pareció como... siempre se alegró mucho de ese episodio en la vida. Y lo único que quiero resaltar de él es que, conversando de historia, de cosas en las que trabajaba, mientras él hacía el libro de Roca, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención y seguramente muchos de ustedes la conocerán, pero la quiero compartir para que la conozcan. Él me dijo que él había 2 libros que los había empezado a escribir con una mirada profundamente crítica de los personajes sobre los cuales estaba trabajando. Él empezó a escribir su Alvear desde una mirada absolutamente crítica de Alvear, y terminó de escribirlo con una admiración profunda hacia Alvear. Y lo mismo sucedió con su Roca. Él empezó a escribir Roca, que también tuvo ese tema de la primera persona, esa narración espectacular, también desde una mirada absolutamente crítica, y terminó admirándolo. Y yo debo decir que no solamente es un dato de cómo una persona con una cabeza abierta enfrenta un tema, lo investiga y está abierto a lo que la investigación le depare y lo que le vaya conformando, sino que tengo una coincidencia absoluta con él. Para mí, no quiero decir acá que fueron los mejores por respecto a Hipólito Yrigoyen ni a la casa, pero sí debo decir que tengo la más íntima convicción que tanto Alvear como Roca fueron de los mejores presidentes que tuvieron la República Argentina. Y de alguna forma la obra de Falucho ha permitido que mucha gente se aproximara a esta idea. Yo no tenía preparado mucho más que esto, me interesaba decir estas cosas porque me parece que lo pintan mucho a Falucho en cómo asumió su responsabilidad de la historia. Quiero simplemente hacer mi reconocimiento desde una posición importante como haber gobernado la ciudad, que tenerlo cerca, Falucho, en esos momentos fue una contribución importantísima, por lo menos
para mi equilibrio personal y para poder adoptar una madurez que en mi joven edad no hubiera obtenido así por las mías solito. Así que quiero compartir este homenaje, este recuerdo con ustedes y un cariño para sus hijas y por supuesto a María, que tanto lo acompañó. María, queda en tus manos. Ricardo Rojas, recuerda que él se formó mucho junto a Ricardo Rojas, que lo visitaba en su casa allá de la calle Charcas, y que Rojas tenía ese tipo de tertulia, de recibir a los jóvenes, que fue tan importante para su formación, que yo creo que Falucho recordaba cuando los recibía a ustedes. Es decir, el hecho de quien es mayor, frente a un intendente joven, intransigente, como eran aquellos jóvenes de la coordinadora, hay mucho para decir. Y esto forma también una parte de la tradición cultural, de la cual la historia es la gran narradora. Y para referirme al tema, a la gente que hoy está acá, también representa muchas actividades que tuvo Falucho en su vida, porque él fue historiador, desde luego, pero también letrista, pero también folclorista, periodista, memorialista, político. Tuvo una gran vocación política que luego canalizó a través de lo que la historia puede contribuir a formar gente, a formar pueblos, a darle identidad a un país. Y muchos de los que están acá, incluso hay amigos del Uruguay que han venido, o sea, rioplatenses, hay provincianos, hay personas que han venido de las provincias del interior profundo, también del interior bonaerense, forman parte de todo ese mosaico a que dedicó su vida. Porque una de las características más curiosas que tenía Luna era que lo que le gustaba realmente era recorrer el país, estar en su país, estar en su casa o en las casas que se fue armando a lo largo de su vida. Y lo que menos le interesaba era, aunque sí tenía una curiosidad por viajar y lo había hecho en su momento, era estar buscando irse al exterior, becas al exterior, nada de eso. Él era un argentino de un argentinismo profundo que no era contrario al extranjero, ni era partidario del ser nacional, pero sí era profundamente argentino. Hay algunos aspectos que me gustaría señalar. Uno es que Falucho participó de la memoria y de la historia. Él como riojano, digamos riojano por su padre, aunque por la madre era, yo creo que el asturiano el que trabajaba tan intensamente en él, pero ese linaje riojano que nos llenó de historias, esas historias que mencionaba Facundito, ¿no es cierto?, sobre Facundo Quiroga, las figuras casi fantasmales de los montoneros. Eso fue inspirando sus primeros trabajos y inspiró siempre su poesía y algunos de sus cuentos. Tan lindos cuentos que antes de venir acá yo estaba releyendo La Fusilación, un cuento que se recuerda poco, pero que ha sido reeditado por Sudamericana y que tiene un carácter así muy fuerte de lo que son las guerras civiles, pero vividas desde la experiencia del que fusila y del fusilado, una perspectiva humana muy conmovedora. Y esa preocupación inicial de Luna por sus ancestros, por los relatos que les hacían, sin embargo no quedó reducida a memoria histórica, sino que la fue convirtiendo en historia, o sea, la fue relaborando, fue mirándola desde la distancia. Y yo creo que todo eso se refleja en su escritura historiográfica, donde también se fue separando de las grandes figuras del radicalismo, sobre todo de Irigoyen, porque sus primeros libros fueron libros de un joven militante político que estaba en la calle, estaba en la cárcel también, estaba en la lucha del día a día, que es tan difícil, estaba haciendo campañas por el interior del país y que se tomaba también sus ratos libres para escribir la historia
del héroe, del jefe partidario, con lo cual le dio todo ese carácter mítico que tiene hasta el título del libro, ¿no es cierto? Irigoyen, el templario de la libertad. Que mirado hacia la distancia, cuando escribió Soy Roca, realmente había habido un crecimiento enorme del historiador. Pero ese libro había quedado, era el libro de una época, como lo es también el Alvear. Son libros llenos de pasión y como lo es en parte también el 45. Sin embargo, este historiador formado por sí mismo, que se formó en sí mismo, lo cual es una buena lección para muchos técnicos de la historia, como es la moda actual de ser técnico de historia, pero esto, Falucho era el que vivía la historia, se la vivía intensamente a través de esa experiencia familiar, esos viajes increíbles a lomo de mula que hacía con su grupo de amigos, los Guido y otros, por el interior profundo del país, donde todavía encontraba las mismas tonadas, los acentos olvidados, y que lo iba a transcribir en su obra. Pero ese personaje que empezó a leer cada vez más, a nunca hacer teoría de la historia ni hacer una enumeración académica, sino a interpretar, a poner distancia, a poner objetividad. Y ese mismo autor de Irigoyen fue capaz de escribir luego, como una etapa previa al 45, pero después el libro que a mí me parece más logrado quizá, es Perón y su tiempo, libro de consulta indispensable para conocer el peronismo, y donde ya había realizado en el 45 un trabajo previo, que era ir y encontrarse con Perón, que estaba vivo, que le consiguió la entrevista, y que le contó lo que Perón interpretaba de su pasado y lo que quería contar. Pero lo importante era que se vieran, que dos personas, uno había estado preso y torturado por el peronismo, y el otro era el jefe del partido que había desplazado a su partido del gobierno y de las mayorías populares durante largo tiempo, tener la capacidad de ir a verlo, de confrontar, de entrevistarse con montones de otros personajes del peronismo y de encontrar una forma de diálogo y de respeto mutuo y de entender el lugar que ocupó en la historia de ese personaje, realmente es un mérito intelectual muy grande. Y yo creo que de ahí ya Luna pasó a otros trabajos. Previamente había escrito, previamente a Perón y su tiempo había escrito Ortiz, ese reportaje El argentino opulenta, un libro magnífico como estructura casi como una obra de teatro, aunque esté rigurosamente documentado, y en el cual él rinde homenaje a otra de sus actividades preferidas, que era el periodismo. Él tiene en encuentros un reconocimiento a lo que significó el periodismo para él, es decir, esa capacidad de adaptarse a un número, hoy diríamos, de caracteres, entonces se decía de páginas, pero con su impecable escritura aprendida en la Pitman, y responder a las exigencias de un jefe de redacción que por ahí era un arbitrario y un antipático, pero bueno, había que formarse, había que trabajar en un equipo, había que ir logrando poco a poco su espacio. Finalmente se dedicó más a la parte cultural del diario Clarín, y de ahí se animó a fundar una revista. Y la fundación de Toda esa historia fue algo muy importante en su vida y en la de muchos otros, en la mía en particular, porque yo me formé allí con eso de animarme a tratar temas cada vez más complejos, primero muy simples. Yo le decía a Luna, por favor, ningún tema conflictivo. Bueno, acabo de publicar un libro sobre 43, o sea, me he vuelto cada vez más conflictiva, pero eso era la gran seguridad que iba dando Luna con esa revista sencilla, donde yo creo que se formaron muchísimas personas, muchísimos libros salieron de allí siendo primeramente artículos, incluso historiadores importantes como Daniel, que está aquí, hasta tu libro sobre Atahualpa fue primero una nota, porque es muy importante ordenar un tema y luego verlo y luego irlo trabajando más. Y esa preocupación de Falucho era, en la revista, era por una parte divulgar la historia. Él fue un investigador de la historia y un divulgador. Como divulgador, sus libros de enorme
repercusión, siempre de ser, etc. Pero la revista, que todavía hoy, ya bajo otro formato digital, continúa, primero con Felicitas, conmigo, ahora también con Eliana de Rascaeta, bajo otro formato, pero que puede continuar en estos tiempos tan diferentes, fue una verdadera escuela de historiadores, porque la gente nos traía sus manuscritos y había que arreglarlos. Al principio de la revista, Falucho reescribía todas las normas, de ahí que sean fantásticos los primeros números, pero bueno, eso no lo pudo seguir haciendo. Pero de todas maneras, aquel primer artículo, Las tres mujeres del restaurador, mostraba también la inclusión de los nuevos temas: la vida privada, la historia de las mujeres, la ecología, los crímenes, los escándalos, las historias olvidadas como la del naufragio de las Rosales, o la historia de la Patagonia, de los Vengadores de la Patagonia. En fin, convocar a periodistas, a historiadores, a jóvenes recién egresados, que era mi caso, mi hermana Jimena, y a tantos otros que hemos podido, a través de esta revista, formarnos en esa actividad, en esa profesión de la historia que él tomó con una singular pasión, con un singular entusiasmo, yo siempre cito alguna frase de él, ahora no, porque hay muchos que pueden hablar y lo van a hacer muy bien, con eso de considerar su tarea una tarea bendita, ¿no es cierto?, porque provoca una gran alegría. Es cierto que él tenía la suerte de que no sufría con los borradores, que vivía casi en limpio, que bueno, eso no le pasa a todo el mundo, pero leía, investigaba, interrogaba a gente, un gran promotor de la historia oral, ¿no es cierto? Y también en ese reportaje Ortiz él dice que ¿por qué lo escribió Ortiz? Porque le daba curiosidad ese personaje, que cuando él estaba en el segundo año de secundario, su padre, que era muy radical, ¿cierto? Carlos Luna, decía que era un fraudulento, un gordo espantoso, que no. Y cuando estaba ya en el primer año del Nacional, lo consideraban un ciudadano fantástico, y cuando se murió todos lloraban y fueron al entierro, diciendo, ¿qué había pasado? Y es cierto, la historia, y sobre todo la historia reciente, está entroncada en nuestras vidas, en nuestras familias, pero lo importante para el historiador es tomar esos puntos de referencia y luego elevarse, y en el caso de Falucho lo que él logró también es contribuir a un pensamiento argentino, contribuir a que nos conozcamos mejor, provocar el interés de nuevas generaciones por la historia. Y yo creo que en estos momentos donde siempre se vuelve a lo áspero, a la discusión, al odio, la figura de Luna es digna de recordarse en este cumpleaños 95, que no fue, pero que nos encuentra todos acá hoy recordándolo con mucho afecto. Fallecimiento de papá, como decís vos, de acordarnos de él, nos pareció que era lindo hacer el día del cumpleaños, sobre todo porque a los que somos familiares y que lo conocimos mucho, y María era parte de la familia de una manera como mágica, ¿no? Esos vínculos que establecía papá, que eran rarísimos, porque eran amigos y se querían un montón, pero no era que iban y se veían todos los días ni comían siempre, pero tenían una afinidad ideológica, un respeto intelectual y un conocimiento del uno del otro que hicieron que esta dupla funcionara maravillosamente en toda su historia, en los programas de televisión que hicieron, en la radio. Y la verdad que fue un binomio maravilloso, ¿no? Fue como cuando papá componía sus canciones con Ariel Ramírez, y estas duplas así son como los matrimonios, uno no sabe por qué se da bien con uno sino con otro, ¿no? Entonces, cuando surgió esta posibilidad, fue muy gracioso porque nosotros sabemos, y los que lo conocimos mucho sabemos que a papá los homenajes post-mortem le parecían un plomazo, porque él padecía en la oficina de Reconquista
todos los descendientes que caían en la oficina a decir, por favor, doctor, ¿por qué no hacemos el homenaje a tal o a cual? Y papá ponía cara de, bueno, lo vamos a hacer sobre todo cuando era secretario de Cultura, pero era un convencido que los homenajes se hacen en vida, que los reconocimientos y la trayectoria se hace cuando, bueno, en la medida que uno está ejerciendo la función o trabajando o actuando. Entonces pienso que ahora papá debe estar riéndose en un costado de esta sala, fumándose un puchito, riéndose de todos nosotros que estamos haciendo este homenaje que él en realidad creía poco, pero que en el fondo le gustaba mucho, porque se hacía el que no le gustaba, pero todos estábamos convencidos que los festejos que él hacía en la chacra por sus cumpleaños eran muy apreciados por él. Así que es difícil hablar como hija, pero también yo tuve el privilegio de ser historiadora y de ser historiadora y trabajar con él. Entonces se me ocurrió hacer un mix en honor a Diego Barbero. Y ahora voy a contar, Diego. Para hablar un poco de lo que era Félix Luna y irigoyenista, que es una faceta que en general, algo mencionaron ustedes, pero es la que menos se conoce. Esos inicios de un Félix Luna, donde la figura de Hipólito Yrigoyen lo cautivó y bueno, hizo que parte de sus primeras investigaciones se concentraran en eso, en Irigoyen. Pero también, un poco, hablar del Félix Luna irigoyenista lleva a hablar también a los Luna, la familia Luna y la política, los Luna y el radicalismo. Y entonces quería hacer este entronque que me parecía que podía ser original porque sabía un poco que, bueno, Diego iba a hablar desde lo afectivo, María iba a hablar desde su condición de colega. Y me parecía que hablar en esta casa, que para papá había sido también muy significativa y para lo que significó como formación también intelectual y como los primeros pasos de él como historiador, hablar de Irigoyen y del radicalismo, me parecía que era un lindo homenaje. Así que, a diferencia de María, que habla muy fluido y muy natural, yo voy a leer algunas cosas para no olvidarme. Con respecto a los Luna, por línea paterna, papá llevaba la política en la sangre, no así por el lado materno, que era Polledo, asturianos, y donde se inclinaba más por el catolicismo y el franquismo que por la política nacional. Pero esta mixtura hizo en él que se interesara por lo político, pero no por la política en sí, que es un poco lo que él siempre se quejaba, que lo aburrían las largas charlas, los grandes debates. Pero sin embargo, cuando a él se le preguntaba por qué le interesaba lo político, la esencia de hacer política, él siempre decía que analizar lo político lo llevaba a analizar el tema del mando, de la conducción. Y eso era fantástico para trabajar el discurso histórico. Y entonces eso fue parte de lo que a él lo llevó a trabajar en el 45, la figura de Perón, como ustedes hablaron, de Alvear, de Ortiz, y después de Roca. La historia, y justamente haber sido este filo y fanático del irigoyenismo, lo llevó a él a entender, un poco lo que explicaba María en su conocimiento histórico, qué atraía a la gente, qué atrajo para que la gente siguiera a Perón, qué atrajo para que la gente o los votantes o los electores eligieran a Roca. Y eso fue lo que fue el paso y la evolución que hizo él en su camino hacia la historia. Los Luna y la política venían desde la época colonial. Los Luna estuvieron instalados en La Rioja desde muchos años atrás. Fueron terratenientes, gobernadores, encomenderos, abogados, médicos, estancieros, comerciantes, jueces. Todo esto dentro de la escasez, dentro del calor y dentro de lo que significaba el ritmo provincial. El diploma. Desde ese momento, el pobre Félix Luna volvió a La Rioja sin su cargo de senador y odiando al general Roca. Ahí terminó el momento de gloria donde el clan Luna podría haber hecho alguna diferencia. Pero la vida, 10 años después, dio a la familia Luna otra posibilidad. Y esta vez fue con Pelagio Beluna. Recibido de abogado, otro de los miembros del clan Luna, en Buenos Aires. Antes de volver a La Rioja, se deslumbra con Leandro Alem.
ahí lo tenemos en la foto, se ilustra con la revolución del parque y todos los principios de la Unión Cívica. Y todo este verbo, toda esta llama, todos estos principios de la Unión Cívica son los que traslada a don Pelagio de Luna a La Rioja. Y a partir de ahí, de los 90, ser radical y ser Luna era lo mismo. Don Pelagio sostiene el radicalismo y sostiene el irigoyenismo hasta los últimos días de su vida. Y fue el único miembro del Plan Luna que llega a ser vicepresidente, ¿no?, acompañando la fórmula de Hipólito Yrigoyen. Pelagio fue, a diferencia de muchos de los Luna, el gran político y fue un gran profesional, y él amaba la política. Fue la gran diferencia. Y lo que hizo de don Pelagio su estructura en La Rioja fueron 4 cosas importantísimas. Su proselitismo se apoyó en 4 cosas, como decía. 1, fundar el diario Independiente en La Rioja, donde hacía oposición a los gobiernos conservadores. Lo segundo, en pueblos chicos, dar clases en el Colegio Nacional. Lo tercero era también escribir en un diario nacional, como era La Prensa, donde se leía en todo el país. Y lo cuarto era tener la casa y su bufete de abogado como si fuera un comité, una fonda y un local partidario, cosa que yo creo que con papá jamás hubiera sido eso posible, porque que la gente se quedara mucho tiempo en su casa, eso lo cansaba. Pero estos cuatro pilares y estos 4 baluartes don Pelagio hicieron que en octubre de 1916, cuando Hipólito Yrigoyen tuvo que buscar un compañero de fórmula, eligiera a este provinciano riojano y lo llamara para acompañarlo en el binomio. Por supuesto, también la fortuna para los Luna duró poco, porque a los 3 años don Pelagio murió. Y cuenta papá en el Yrigoyen que don Pelagio tenía tantos sobrinos y tantos riojanos que se querían acomodar en el Congreso, que los gorrioncitos que estaban ahí al lado del Congreso, cuando decían pío pío, era como si dijeran tío, porque no estaban pidiendo un voto o alguna posibilidad de salir de La Rioja, de ese calor y de esa chatura provinciana. La otra tercera posibilidad que tuvieron los Luna con lo político fue cuando don Carlos Luna Valdés, su padre, le ofrecen ser el candidato radical en el 46, como estaba diciendo, para oponerse a los candidatos que tenía el peronismo para las elecciones del 46. Causó una sensación en la familia, sobre todo Luna Polledo. El padre, o sea, mi abuelo, Carlos Luna Valdés, era médico, era un radical moderado, alvearista, y cuando le ofrecen riojano, de familia riojana, y adoraba La Rioja, iba y volvía cuando podía, pero ella estaba instalado en Buenos Aires, como decía Diego, a pocas cuadras de acá tenía su consultorio, sus 7 hijos, su familia armada. Cuando le ofrecen, y en realidad por decisión de los correligionarios riojanos, lo nombran candidato a gobernador de la provincia de La Rioja. Y esto hace que mi padre, que en ese momento era el único varón de 6 mujeres, lo acompañe a recorrer la provincia, enero del 46. Y juntos, por primera vez, los 2 hombres Luna del clan, de los que quedaban, porque después la familia Luna ya no tiene descendientes varones, todos tenemos hijos, pero no llevan el apellido Luna, juntos recorren toda la provincia. Y entre los 2, sobre todo papá, van descubriendo lo que significa La Rioja, lo que significa el interior, lo que significa la solidaridad con provinciana. Mi padre, así como decíamos que Carlos Luna fue un radical que se sentía cómodo en su consultorio médico, para mi padre también descubrir La Rioja y descubrir la actividad política, si bien la tenía y tenía su compromiso con el radicalismo, fue descubrir también que podía salir de esa visión europeísta, esa visión donde todo porteño y todo joven se centraba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue descubrir esa Argentina que la empezó a ver día a día, la empezó a circular en auto y a recorrer palmo a palmo.
recorre, como les decía, toda La Rioja y redescubre, como les digo, no solo su historia y su Facundo Quiroga, los llanos y la posibilidad de, en un futuro, de asentarse ahí, sino que también descubre todo este pasado que yo voy a contar irigoyenista. ¿Qué pasa a partir del 46? A partir del 46, mi padre, que ya sabe que las opciones políticas en La Rioja no se iban a ver concretadas y que rápidamente se dan cuenta del poder, de la impronta que está dando este joven militar, no tan joven, pero este militar que rápidamente alinea las provincias y con su carisma y con sus planes seduce a todo el país. Y ahí es donde él decide comprometerse más en la política universitaria, cuando se acerca al Centro de Estudiantes de Derecho, y se acerca también a trabajar con todos los jóvenes irigoyenistas. No voy a contar porque ya contó María y tampoco me parece que va a cuento ahora, decir que su militancia en la Facultad de Derecho lo dotó de sus mejores amigos y de vínculos que para él fueron claves después en su vida, pero que además de recibirse lo que significó fue que, panfletear en una huelga de ferroviarios, lo meten preso a 2 veces recibido y toda la secuencia que él vive preso en la cárcel, ¿no? Con Picán, qué sé yo, que él hablaba muy poco porque él no quería hacer de eso una cuestión personal, sino quería hacer, justamente contar y pensar que el país podía, ¿no? Construirse de otra manera y no tenía que salir de su relato del dolor personal para proyectarse un poco más. Ya en 1952, y esto quería llegar un poquito para contarles cómo era Félix Luna, que tenía 27 años más o menos, que era docente del Colegio San Miguel, ejercía como abogado, mal, como él decía, porque no era muy buen abogado, pero sí se sentía un radical comprometido y seguía colaborando y participaba mucho con las comisiones de la juventud. 1952 fue un año donde ya Perón estaba, por supuesto, consolidado, Berlín preso, fallece Eva Perón, pero fue un año donde a él se le ocurre, justamente cuando ve que Perón es reelecto, empezar a escribir. Y si bien papá había escrito trabajos y se inicia en todo lo que es genealogía y trabajando sobre la genealogía de los Luna, decide escribir una biografía de Irigoyen. Decide rescatar esta figura para oponerse a la figura de Perón. Y esto que empezó para él siendo una investigación porque le interesaba saber y corroborar y hacer entrevistas con descendientes de Irigoyen, que muchos estaban vivos, termina en una obra ciclópea de casi 600 páginas, donde muestra un líder que, si bien era carismático y popular, podía mostrar que no reprimía, que respetaba las libertades de las provincias, de que era austero y que era sobrio en su vida personal, y que transformó, como fue Hipólito Yrigoyen, al país en un sentido democrático e igualitario. Obviamente que esta primera obra, como dice María y como dice Diego, Irigoyen, Temprano en la Libertad, fue una obra de militancia, y él lo reconoce como no obra historiográfica, pero sí le pareció a él que su aporte en conocimiento, en investigación, como les decía, en conocer la Argentina, en una Argentina que crece entre el 80 y el 30, le parecía que iba a ser uno de los grandes aportes para constituirlo a él como historiador. Obviamente que él reconocía en este libro, y yo de verdad que hablo de este libro especialmente porque si a mí me preguntan también, yo no creo que sea el mejor de los libros, pero me parecía interesante en esta casa, y como les decía recién,
hablar de Irigoyen porque es un libro, de los libros que uno no recuerda en realidad de papá. Y me parece que, si bien tiene palabras altisonantes, era un libro que él se autocriticaba porque no tenía referencias, no tenía fuentes, no tenía testimonios. Fue un homenaje en el 54 cuando la editorial Raigal lo publica, un homenaje a su padre también, un hombre que es un libro que se lo dedica a él, pero que es un homenaje al hombre que lo había formado en estos ideales de democracia, en estos ideales de esta formación, digamos, de creer en el país y en las instituciones, que papá siempre bogaba por eso. Hay que darle tiempo a las instituciones, hay que formarnos, hay que capacitarnos, y me parece que ese es me parece el valor que él asumió como irigoyenista en su vida. Si bien después él se adhiere al frondicismo y después en los 80 adhiere con todo el radicalismo a Alfonsín, ¿no? Acá se puede nombrar Frondizi sin problemas. Hace años atrás, en una reunión radical, se le terminó todos los hijos. Se le nombraron sin problema acá. Acá quería hablar de Irigoyen justamente un poco, porque vuelvo a decirle, fue un recorte que quisimos hacer. Somos pocos. Pero para cerrar este tema, yo quería hablar que, si bien mi padre nunca consideró a Irigoyen como un libro de historia, fue su primera experiencia. Me parecía lindo hacer este mensaje, ¿está de acuerdo? Y agradecerles a todos ustedes porque están acá. Muchos de ustedes fueron muy queridos por él y muchos de ustedes lo acompañaron en muchas situaciones buenas y malas. Y bueno, y siempre es lindo, me parece que en el día del cumpleaños, como decía hoy, me parece que es lindo esto, agradecer más que emocionarnos, ¿no es cierto? Recuerda María, historiadora, que es los 50 años de la edición del 45. Era el 69, el mismo año del Cordobazo. Sí, fíjate cuántas recordatorios que se producen todos conjuntamente en torno a esta reunión. Fíjense que acá además nos acompaña un afiche hermoso que nos hemos recibido de parte de la revista, que es eran los tomitos pequeños que se reproducían sobre cuestiones temáticas. En este caso, sobre los radicales, que hubo dos. Lo tengo también, y este afiche es maravilloso, está tratado como vos pensabas que íbamos a tratarlo. Bueno, ¿y a quién invitamos a que nos comparta alguna de sus reflexiones sobre Falucho? De todo vos que tenés el padrón de los amigos de Falucho acá en mano, puntea un poco. Les damos el inalámbrico para... Falucho fue un lector incansable. Él tenía el Quijote seguidito porque así mejoraba su estilo, que era espectacular, pero bueno. Josefina, a veces me decía, con Josefina siempre te hablamos de libros. No sé si... A mí me conmueve mucho la evocación de Falucho, porque no solamente trabajé con él, era el secretario de Cultura, ¿no es cierto? Cuando Facundito, no, yo también soy Facundito, no por ser Facundito, fue intendente. Yo venía como directora de las bibliotecas de la ciudad en aquella época. Cuando el jefe de uno se retiraba, uno presentaba la renuncia, no es como ahora que se agarran, ¿no?, con uñas y dientes. Y entonces el nuevo confirmaba. En mi caso fue así. El intendente al secretario, el secretario era nuevo, antes había sido Pachorón, toda esa historia. Pero digo, hablábamos de libros, y eso era interesante en este sentido, porque yo lo había conocido, yo dirigía una colección de libros de historia en el Centro de Historia de América Latina, que se llamó La Historia Popular. Yo era muy joven, esto es verdad, no como hacen ahora que dicen yo era chica, y en realidad es para sacarse muchísimos años. No, yo era chica, yo era joven de verdad. Boris Spivakov, el gran creador del Centro de Historia de América Latina, convocaba además gente joven, no solo porque eso le convenía a él para manejarnos, sino que además pagaba poco en cambios. Bueno, pero entonces me acuerdo que el llamado por teléfono de Félix Luna,
esto era años 70, 71, la revista recién salía. El motivo, ¿por qué era? Porque yo, a través de alguien, le había propuesto que hiciera para la colección, que era una colección muy bonita, 2 columnas, con ilustraciones, cuadernillos de ilustraciones a color, muy original. Yo quería que él hiciera Irigoyen. Pero bueno, no se pudo. Que no se pudo. Después yo colaboré en toda su historia, antes de trabajar con él en el gobierno de la ciudad. Pero en el gobierno de la ciudad, ¿qué era lo divertido? Que él llegaba, él no tenía coche con chofer, me equivoco, y si lo tenía no lo usaba. Es decir, era capaz de ir, yo qué sé, en subterráneo, en colectivo, en lo que fuera. No había esa cosa formal que hoy difícilmente algún funcionario rechaza, ¿no es cierto? Y entonces, como éramos muy amigos también con María Esther, con la maravillosa María Esther Miguel, leíamos los libros que circulaban entre nosotros. Es decir, los libros de María Esther, por supuesto, ¿no es cierto? En esa época, yo no me acuerdo de los títulos, pero en esa época escribió libros con fondo, digamos, con una investigación histórica dura, pero novelando. Y yo me acuerdo de algo que Además del restaurador. exactamente, ahí está, total. Y bueno, el del restaurador, la mujer del restaurador, yo me acuerdo que con Félix leíamos capítulos antes de ser editado, antes de estar definitivamente corregido, ¿cierto? De María Esther nos lo daba. Pero yo quiero contar 2 cositas, porque no me acuerdo de libros. Es muy lindo escucharte decir que él dijera que conmigo hablaba de libros, pero quiero contar 2 cosas. Y vos estabas en el almuerzo en el estudio, ¿cierto? En la oficina de él, donde un almuerzo informal, porque de pronto uno iba, pasaba, andaba por ahí, ¿no es cierto? Tocaba, golpeaba, tocaba, se pedía comida, algo de eso, cuando él dijo, vamos a hacer una colección de biografías de mujeres. ¿Te acordás? ¿Te acordás, María? Claro. Y de ahí surgió Mujeres, no me acuerdo cómo se llamaba, la editorial de Planeta, Mujeres Argentinas. Yo me acuerdo que levanté la mano rápidamente y dije, yo hago Alfonsina Storni. Y ahí viene otro recuerdo también, que es que siendo directora de bibliotecas y el secretario, yo quise crear, y lo logré, la biblioteca de la mujer Alfonsina Storni. ¿Y qué fue lo que me dijo? Porque además lo que tenía maravilloso es que era seductor, te decía piropos, es decir, todo lo que hoy hubiera sido levanto la mano porque el secretario me miró, era una manera de convivir maravillosa, ¿no es cierto?, y divertida. Pero entonces cuando yo dije quiero hacer la biblioteca de la mujer, que de todas maneras eso tiene que ser aprobado por la legislatura y qué sé yo, él dijo, no, como buen machista argentino, dijo, entonces tenés que hacer también la biblioteca del hombre. Y me acuerdo de la respuesta que en ese momento circulaba eso como argumento, es todas son las bibliotecas del hombre. Bueno, entonces lo hicimos, la creamos como un anexo en la Biblioteca Centenera de la calle Venezuela 1200. ¿Y cómo fue la inauguración? A la que por supuesto vino feliz de la vida, porque además él siempre decía, si yo me quería entre mujeres, tengo 3 hijas, no sé cuántas hermanas tenía, ¿verdad? 6. Claro, ahí tenés 6. Bueno. ¿Cómo fue esa inauguración maravillosa? Bueno, guiso de lentejas. Guiso de lentejas hecho por mí y por Ana María Mushnik, que era miembro del comité, bueno, y fue algo realmente sensacional. Maestro Héctor Olivera, ¿tiene ganas de contarnos algo? Tengo la obligación. Se ha dicho acá, pertenece a un mundo intelectual, a un mundo que es la historia, pero lo que le ha dado Falucho con su poesía, en asociación con Ariel Ramírez, al pueblo argentino ha sido formidable.
En ese sentido, y antes de hablar de cine, un día me dice Ariel, Falucho y yo somos fabricantes de temas. De vez en cuando nos sale una obrita de arte. Yo pensé en la consigna de mi madre y tantos otros. En fin, un buen día leo Los Caudillos y asocio geográficamente y temporalmente, porque además se terminaba un capítulo y empezaba otro, El Chacho y Felipe Varela. Me ocurrió hacer una película en la que había un oficial del Ejército Nacional que caía prisionero del Chacho. En el Tratado de la Banderita se decía que se iban a intercambiar prisioneros, pero los nacionales no pueden devolver los prisioneros porque los han matado. Entonces este capitán pone su sable al servicio del Chacho. El Chacho es asesinado. En fin, para terminar la película cerrábamos con algo maravilloso para mi gusto como director y además computar la música, que era la batalla de Pozo de Vargas, donde nació la samba. Para eso pedimos el apoyo del Ejército Argentino, entregamos el guión y a los 15 días me llama el director de la biblioteca, que era por donde se encaminaban estas cosas, y me dice, pero Rivera, ¿cómo se le ocurre presentar este libro donde está cada rato vivan los montoneros, carajo? Digo, porque no es histórico, pero no, en fin, la jefatura de voz inteligencia ha pasado un informe. Bueno, la cosa no terminó ahí. El comandante en jefe del ejército, que era el Cano Lanuse, saca un comunicado diciendo que el arma ejército no va a colaborar con la película Los Caudillos porque atentan contra la unidad de los argentinos. Bueno, fue una etapa feroz y para nosotros fue un golpe terrible porque estaban construidos los decorados, los vestuarios, se había comprado la pólvora y todas las cosas mortíferas que necesitábamos para hacer la batalla, y de repente nos quedamos con todo eso. Y hablé con Falucho y le digo, porque él había hecho, por supuesto, el guión que le cayó tan mal en la jefatura 2 de inteligencia, que fueron inteligentes. Fueron inteligentes por los 6 meses, secuestro y asesinato de la presentación oficial de los montoneros. Así que no fue una tontería. Y dijimos, mira, en la época coincide con la guerra del Paraguay. Nosotros teníamos contratado a Rimón y Fraga antes de su decadencia, y tiene un tema que se llama Argentino hasta la muerte. ¿Por qué no hacemos eso? Y bueno, con la ductilidad de Falucho, escribimos un argumento en que él estaba en contra de la guerra, pero sin embargo el protagonista, me refiero, iba a colaborar como, digamos, sanador, como no era médico, pero por supuesto la película terminaba con la canción del Argentino hasta la muerte. En el interín la figura de Rimón y Fraga se había desacreditado mucho, había ido a hacer un homenaje a Artigas, a Caballo, y el Caballo lo volteó. Después lo peor de todo, que no vio, terminó casándose con la hija del caudillo liberal, el presidente Lanuse. Entonces, bueno, es muy fácil echarle la culpa a alguien, quizá en Corrientes tenían un regimiento, pero había mucha tropa licenciada por el verano. Entonces, para hacer la batalla, pedimos soldados del Chaco, que vinieron. Cuando hacemos el ataque de los paraguayos, que hacían los chaqueños, bueno, hasta un momento de los cortes, no, se dieron con todo chaqueños y correntinos. Más Falucho estuvo siempre presente en mi vida. Lamentablemente no pudimos hacer algunas cosas que queríamos, pero fue una persona con la que tuvimos sintonía y que hubiéramos podido quizás hacer más cosas. Y lamento muchísimo que Los Caudillos no se haya hecho, porque era un proyecto muy lindo, y además sobre esos dos personajes que iban a ser Autor Mundo del Chacho,
de Varela, Telma Vidal, la muchacha de la película. Era un muy lindo proyecto. Muchas gracias por eso. Gracias, Héctor. A pesar de todo, escribí algunos artículos después que él murió en toda esa historia y logré el látigo de Felicitas que me dijo: estás escribiendo los artículos que le prometiste a papá. Entonces Falucho no sabía si seguir gritando o decirle: muchacho, no jodamos, se cortó la luz. Por suerte, cuando volvió la luz, respiré. Y otra anécdota que tiene que ver con algo personal mío. Con Falucho no estaba bien al caso. Discutíamos mucho, pero mucho, porque veníamos de tradiciones distintas. Yo vengo de la izquierda. Formaba parte del Club de Cultura Socialista, donde Falucho, por muchos intelectuales e historiadores del lugar, no era bien visto, para nada bien visto. Yo tengo la certeza, que le daba bronca que él pudiera llegar a todos los sectores populares a los que ninguno de ellos, con muchas cucardas, no podían llegar, porque no sabían escribir como escribía Falucho para esa gente. Una vez fue invitado quien era indiscutiblemente el historiador más reconocido por todos, Tulio Alperindongui. Creo recordar hasta el tema de su discurso que iba a ser sobre el sistema rentístico argentino previo a la Confederación. Lo llamo Falucho. Digo: Falucho, venite, después vamos a comer algo, qué sé yo. A muchos de los que están ahí le vas a dar en los genitales, pero ¿qué importa? Fui muy feliz. Tulio Alperindongui, en no menos 8 oportunidades, dijo: acá está Félix Luna, que puede ampliar lo que yo estoy diciendo con mucho mérito e investigación. Perdón todas las señoras presentes, pero al que está acá sentado se le rió el trujezo. Así como para los Luna, La Rioja era su lugar en el mundo, para Falucho Luna su lugar en el mundo también era Capilla del Señor. Y Carlos era del grupo de los fines de semana. Así que linda la verdad, y un gran cuentista, que a veces el papá decía eso, cómo habla Carlos, cómo cuenta las cosas, pero sí. Aparte, todos los domingos desayunábamos juntos. Cambiamos muchas impresiones, discutíamos, hablábamos de temas de trabajo, de temas personales, de temas políticos. Me di cuenta después que se murió que hubo un respeto de las dos familias. Ese desayuno eran los dos solos, no venía nadie. Y en uno de esos desayunos, y la última anécdota, en un lugar que era al lado de la estación, donde se juntaban todos los borrachos del sábado a la noche con todos los del domingo a la mañana, en ese clima totalmente etílico. Son borrachos diferentes de la noche. Diferentes. Los que remataban que los que empezaban. Estaban en dos discursos distintos. Siempre recordábamos con Falucho algo que recordaba yo, él lo vivió menos. Hubo un famoso periodista de la noche porteña, aparte un personaje, no voy a dar el nombre, pero para más datos tartamudo, algunos lo habrán conocido, que trabajaba en Clarín. Y todos los días cuando entraba a Clarín, se ponía frente al busto de Noble y decía: don Roberto, todos alcahuetes, don Roberto, todos alcahuetes. Y lo recordábamos mucho con Falucho. En ese boliche, con una espica que tenía el dueño del boliche y que Falucho le escuchaba así:
escuchaba una audición que se transmitía por la entonces radio municipal que se llamaba Recuerdos, donde pasaban a Artilló, donde pasaban a Henry, donde pasaban a Pirincho Canaro, donde pasaban a todos los viejos jazzistas, a Henry, a todos ellos. Y Falucho un día mandó una carta, no había otra tecnología, diciendo que por qué no lo pasan a Feliciano Brunelli, que era uno de sus amores. Le contestaron diciendo que no había grabaciones. Falucho es designado por quien estuvo antes que yo acá y se fue, secretario de Cultura de la ciudad, de cual dependía la radio municipal. A Falucho lo designan un día de semana y va a subir a la otra semana. Nos volvimos a reunir, Falucho pone el espica y dice, y hoy vamos a recordar a Feliciano Brunelli. Y Falucho me mira y me dice, todos alcahuetes, don Roberto, todos alcahuetes. Yo venía con mi papá Sacho Mansi, y Posaday nos encontró, saludó y me dice a papá, a Félix, le dice, el tercer Homero, ella siempre me dice Homerito, tengo 61 años, moriré Homerito, y entonces él me mira y me dice, el futuro forjista. Yo estoy aquí, lo miré como diciendo, y es ahí cuando me dice, fuerza de orientación radical de la joven argentina. No me lo diré nunca más. Eso no me lo diré nunca más. Y después fue otra ya grande, por la calle Arroyo, que es frente. Bueno, yo lo encontré y hablábamos. En esa época ya papá estaba en Estados Unidos y ya estaba medio enfermo, así que ya se venía para acá. Pero me acuerdo lo de Forja y hasta el día de hoy no me lo olvido más. Que creo que obviamente en la facultad de Derecho y todo. Bueno, te vi, Mónica. Eso fue una joda del abuelo y de... Alejate de esa puerta. Pues te queda pegada, ¿no? Sí. Así que, bueno, quería comentarles eso que por ahí.